tal? Bienvenidas, bienvenidos a Chat Internacional, una mirada a la política internacional desde la Universidad Nacional de Cuyo. El último 28 de julio asumió la presidencia del Perú Pedro Castillo, líder político, docente, líder sindical, un hombre que viene de las bases políticas de los sectores más carenciados y vinculado a los sectores más carenciados del Perú. Fuertemente vinculado a la izquierda política, ganó las elecciones en un balotaje muy particular, con una mínima diferencia de un poco menos de 40.000 votos contra su contrincante Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori, hoy preso por corrupción. En un contexto político bastante particular del Perú, con muchísima incertidumbre política, un contexto político muy tensionado porque en los últimos 4 años transitaron 4 presidentes distintos, ¿no? En un marco de una enorme fragmentación de los partidos políticos, de un Congreso que tiene ciertos elementos o ciertos mecanismos institucionales para la remoción de los presidentes y que por consiguiente genera una constante tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en un país que para muchos analistas parece ser una especie de espejo inverso de la Argentina, en el sentido de que es un país supuestamente con una economía muy estable, pero con una política muy inestable, a lo contrario de lo que podría suponerse de la Argentina. Pero ¿qué tanto sabemos realmente de Perú? ¿Cuáles son las razones de su inestabilidad política? ¿En qué medida realmente es Perú un caso de éxito económico? ¿Y qué podemos esperar del gobierno de Castillo? Un gobierno de izquierda en una sociedad que parece muy fragmentada y con una enorme volatilidad electoral y mucho electorado de derecha. Para poder charlar de este tema y podernos meter con un poco más de profundidad en el caso peruano, ya está con nosotros Ariel Campero. Ariel es politólogo, es especialista en relaciones internacionales y ha sido agregado en la Embajada Argentina en el Perú durante muchísimos años. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias Un por gusto estar en atendernos. este programa. Ariel, comentábamos un poco muy brevemente, ¿no?, la situación particular de inestabilidad política y de algún modo de tensión política que se vive un poco en el Perú, ¿no?, con una herencia bastante particular de presidentes que son removidos, de hechos de corrupción bastante escandalosos que son los que habilitan esta remoción en el Perú y una última elección donde se gana por un margen muy pequeño. ¿Qué nos puedes decir un poco para más o menos contextualizarnos de estos procesos de inestabilidad política en el Perú? Mira, mi opinión es que la elección de Castillo viene a cerrar un largo ciclo histórico en la historia peruana, que se inicia con el triunfo de Alberto Fujimori en el año 1990. Fujimori representa en la historia peruana lo que Pinochet para el Chile contemporáneo, porque con el triunfo de Fujimori, que dentro de la historia peruana también es un personaje político particular porque es un outsider. Era un candidato que ganó las elecciones presidenciales de ese año por fuera de los partidos tradicionales que siempre habían estado presentes en el escenario político peruano, como eran el APRA, un partido de centro-izquierda con una larga tradición revolucionaria, y el Partido Acción Popular, que se identificaba con los principios de la democracia cristiana y algunos otros partidos de centro-derecha. La particularidad de Fujimori es que este triunfo de 1990 y luego el golpe institucional que el propio Fujimori da en 1992 disolviendo el Congreso, le permite implantar una nueva constitución de corte neoliberal y por lo tanto la renuncia de parte de la élite peruana a los principios del Estado dirigistas que habían imperado desde la década del 40. Eso permitió una apertura de una economía, de la economía peruana, una economía bastante atrasada, con índices sociales muy bajos para aquel momento, y el inicio del lento despegue principalmente de ciertas áreas como la minería, que ha colocado al Perú dentro de los países con uno de los índices más altos de exportación de minerales a nivel mundial. Hoy Perú casi rivaliza con Chile en la producción de cobre, tiene una de las minas más grandes de cobre de América del Sur, como es la mina de Toromocho, con fuertes inversiones de origen australiano, británico, chino. China se ha convertido en un partener importante en materia de inversiones mineras. Y estos son, digamos, los datos que permiten que al Perú a nivel internacional se presente como un gran éxito de crecimiento en materia de su PBI, porque las cifras realmente son bastante laudables.
Imaginémonos que el Perú entre el año 2005 al año 2015 creció en un promedio de un 7% anual. Si bien este crecimiento es muy importante, tuvo ciertos efectos en otros campos, como por ejemplo una política comercial de aperturas de mercados, la firma de tratados de libre comercio con la Unión Europea y los Estados Unidos. Esto a su vez favoreció un nuevo mercado de consumo que no existía previamente entre la población, principalmente en Lima. Pero a la vez este ciclo económico generó grandes tensiones sociales y por ende también un impacto en el sistema político peruano, que fue la implosión del sistema de partidos. Con la Constitución de 1993, el sistema de partidos políticos fue desarticulado y esto habilitó también una nueva conformación territorial del poder político en el Perú. Hoy en el Perú no existen partidos de carácter nacional. Todo es volátil y las alianzas políticas se conforman alrededor de ciertos liderazgos particulares o de personalidades de cierta proyección nacional. Esto explica en parte la inestabilidad del sistema que nosotros hemos presenciado en los últimos 5 años en el Perú. Ahí, Ariel, hay una cuestión bastante interesante. Son bastante creativos en algunas cuestiones los peruanos, ¿no? El autogolpe, vos hiciste referencia de Fujimori, que es algo muy estudiado por los politólogos en toda América Latina. Y también tienen un componente, ¿no?, en un sistema presidencialista que tiene Perú, como la mayoría de América Latina, pero tienen ahí un mecanismo casi, me atrevería a decir, cuasi parlamentario, que es esta idea de vacancia presidencial, ¿no? Y vacancia presidencial por cuestiones morales, ¿no? Que fue lo que habilitó el tema de la destitución de Vizcarra y que suele mencionarse como un componente que le da mucho poder al Congreso para poder enfrentar o para poder remover a los presidentes. En este sentido, ¿qué tan efectivamente es así? ¿El sistema institucional de algún modo también contribuye a esa inestabilidad? Sí, porque la Constitución del año 1993, votada mayoritariamente por el fujimorismo y luego aprobada en un referéndum, tiene graves lagunas de técnica constitucional. Esto se explica porque la élite peruana, y principalmente aquí hay un actor que en el Perú es esencial, que es el empresariado limeño. Nosotros tenemos que tener bien en claro que la economía del Perú se concentra en 8 grandes grupos económicos, regularmente llamados los 12 apóstoles de la economía peruana, que son... también es muy interesante desde el punto de vista sociológico, porque estos grupos empresariales son propiedad de las viejas y aristocráticas familias de la élite limeña, arequipeña y trujillana, apellidos muy ilustres. Realmente cuando estábamos en el Perú era bastante particular ver los mismos apellidos que conforman la Confederación Empresarial del Perú replicado en los nombres de las calles de Lima, porque hay una continuidad entre las antiguas familias terratenientes y aristocráticas que han convertido o revertido su capital en nuevas inversiones, ya sea ese minas. Ese es un tema muy interesante, ¿no? Ese carácter importante de las élites bancos peruanas. Si te parece, vamos a un corte y seguimos aquí en Chat Internacional conversando puntualmente ese tema que me parece súper importante, el rol de las élites allí en el Perú. No se vayan, ya seguimos. Seguimos en Chat Internacional. Estamos conversando con Ariel Campero, es analista internacional, politólogo, experto en Perú, sobre justamente la situación allí en Perú. Y nos comentabas, Ariel, justo antes del corte, estábamos hablando de algunas razones institucionales de la inestabilidad política del Perú y advertías una cuestión que es muy interesante, que tiene que ver con el enorme poder que tienen las élites económicas limeñas, no solamente en materia económica, sino también en su injerencia política. Yo te diría que el éxito de las élites limeñas reconvertidas en grandes grupos económicos está en esta particularidad en la cual todo el manejo macroeconómico ha sido encapsulado y tiene su capítulo institucional en la primera parte de la Constitución de 1993, que se establece al libre mercado como el ámbito natural de la construcción de la sociedad y del Estado. El libre mercado es una especie de sentido común que es transversal a toda la sociedad peruana. Tenemos tanto en los grandes grupos económicos como también en los sectores populares, donde esta noción de libre mercado, consagrada por la Constitución, se expresa en una figura de gran predicamento social como es la del emprendedor.
nosotros escuchamos muchas veces en ciertos círculos empresariales argentinos esta doctrina del emprendedurismo, que toda persona puede desarrollar la capacidad de crear riqueza por a la mera acción individual y su compromiso gracias a las virtudes del libre mercado. Tenemos ahí una faceta social y una faceta constitucional. Y la otra, como te decía, volviendo a este juego entre las élites y la política, la otra es que el otro elemento es que las élites económicas mantienen el control de la macroeconomía en general, porque hay una tecnocracia formada principalmente en Estados Unidos que controla el Banco Central del Perú y el Ministerio de Finanzas y de Hacienda. Y por lo tanto la actividad política que ante nuestros ojos se presenta caótica y con una clase política que yo te diría que es caníbal por naturaleza, no llega a incidir dentro del gran manejo macroeconómico. Aquí está, yo te diría, el triunfo del fujimorismo que permitió que el Perú despegase en ciertos aspectos macroeconómicos, pero que en materia de calidad institucional el país retrocedió. Primero por la falta y la implosión de los partidos políticos. Segundo por el surgimiento de esta especie de partidos regionales con intereses muy diversos entre sí, que les impide generar una visión nacional del Perú como una unidad. Porque tenemos partidos, por ejemplo, te doy nombres muy concretos. El norte del Perú, que hasta la década de 1980 era el bastión del APRA, un partido de gran tradición en historia latinoamericana, actualmente está en las manos de un caudillo regional que es Acuña. El señor Jorge Acuña, un empresario cuyo principal actividad fue la inversión en una cadena de universidades privadas, otro elemento bastante particular dentro del escenario peruano, que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del Perú, y desde esta posición le permite influir sobre la política regional del norte del Perú. Su partido se llama Alianza para el Progreso y en sus manos están las alcaldías o municipalidades de las principales ciudades del norte. Trujillo, que es un polo industrial importante, y al igual que las gobernaciones de la selva y de la sierra central del norte del país. En el sur hay un movimiento con epicentro en Arequipa que es notoriamente antilimeño. Hay una rivalidad histórica entre Arequipa, que es la ciudad más importante del interior del Perú y con un centro fabril e industrial muy importante, que rivaliza, su élite empresarial principalmente, rivaliza con Lima. Y tenemos un sur del Perú netamente andino, las provincias de Puno, el Cusco, que regularmente los argentinos conocemos cuando vamos de vacaciones, que por su idiosincrasia es más afín a Bolivia, y allí es el caldo de cultivo de posiciones radicalizadas, principalmente, no te diría de izquierda, sino de posiciones más de tendencia indigenista. Y tenemos a Lima como el centro del Perú en el cual se concentran todas las fuerzas políticas, económicas y culturales. Por lo tanto, este panorama de fragmentación solo puede ser superado por un liderazgo fuerte, que la única persona, yo te diría, las únicas personas en los últimos 30 años de la historia peruana que lograron posicionarse como líderes nacionales por encima de estas divisiones territoriales fueron Alan García y Alberto Fujimori. Claro. El mismo Fujimori. Entonces tenemos una política en la cual todo depende del liderazgo carismático de las personalidades que surgen en el panorama político, y al mismo tiempo, como te dije, la Constitución de 1993 tiene ciertas lagunas de carácter de técnica constitucional. No sigue un modelo preciso, porque en aquel momento, en 1993, hubo un intento por parte del fujimorismo de copiar ciertas instituciones que ellos veían como exitosas, y en este caso era la Constitución española de 1982. Pero a la vez el Perú está dentro de la tradición presidencialista latinoamericana, con lo cual esta especie de compatibilización entre un régimen semiparlamentario y un presidencialismo atenuado no ha salido muy bien. Por ejemplo, una de las particularidades que tiene el Perú: el presidente designa un primer ministro que a su vez tiene que conformar un gabinete con todas las carteras. Y cada gabinete
tiene que obtener el voto de confianza del Congreso. Eso implica negociaciones permanentes en un parlamento fragmentado para obtener el voto de confianza. Pero hay otra institución también que genera inestabilidad, que a pedido de cualquier bancada que integre el Congreso, cualquier ministro puede ser interpelado y censurado inmediatamente. Esto genera, obviamente, en medio de las rencillas políticas tradicionales, la caída permanente de ministros y la caída permanente de gabinetes. Por ejemplo, en el caso de Castillo, que no lleva todavía 6 meses de gobierno, ya un gabinete completo ha caído y ahora ha designado una nueva primer ministro que está negociando el voto de confianza en el Congreso. Precisamente sobre eso te quería consultar y dejamos la pregunta abierta para hacerla ya, charlarla en el último bloque. Sí. Pero esos dos temas, ¿no? La Constitución del 93 y el cambio en el gabinete, ¿no? Y esta búsqueda de gobernabilidad en las negociaciones parlamentarias está siendo central para entender la coyuntura actual del Perú. Si te parece, vamos a una pequeña pausa y en breves minutos seguimos con este tema. Muy bien. Seguimos en Chat Internacional, estamos hablando con Ariel Campero sobre la situación política del Perú. Y justo conversábamos antes del corte de que hay dos cuestiones que hoy están siendo centrales en la coyuntura política del Perú. Por un lado, los cambios de gabinete, que como bien nos explicaba Ariel, tienen que ver con la dinámica político-institucional del Perú, con estas negociaciones cruzadas entre el Ejecutivo y el Legislativo, que son las que habilitan cierta forma de gobernabilidad, esta palabra que parece aparecer bastante en los análisis de coyuntura de Perú, y cómo todo esto nos remite a la Constitución de Fujimori, la Constitución del 93, que también está en los planes, o al menos así lo ha explicitado el presidente Castillo, de ser modificada. En este sentido, Ariel, dos preguntas. Por un lado, ¿en qué medida este nuevo gabinete que presenta Perú, que presenta Castillo, que lo aleja quizás de su partido de origen, lo aleja quizás de esos sectores más de izquierda, lo aproxima más hacia el centro, en búsqueda de la gobernabilidad, le van a permitir lograr esa paz momentánea con el Congreso? Y a su vez también, ¿en qué medida es creíble o es factible que pueda emprender Perú bajo la presidencia de Castillo un proceso de reforma constitucional? Y si es así, ¿qué podemos llegar a esperar de esa constituyente, ¿no? ¿Cuáles son los principales puntos en tensión que podrían llegar a empezar a discutirse? Mira, en principio tenemos que tener muy en claro que Castillo llega a la presidencia sobre la base de un partido de carácter regional, yo te diría que hasta provincial como es Perú Libre, cuya base fueron los maestros y principalmente los sindicatos de maestros del norte de Perú, de Cajamarca, de donde es nativo Castillo. Tengamos muy presente que no es un partido de alcance nacional. Claro. Él llega en medio de una elección absolutamente fragmentada con 18 candidatos presidenciales. El más votado fue él con un 18% frente al 12% de Keiko Fujimori. Luego, posteriormente, fue una lucha de titanes, que hay otros elementos que tenemos que tener presente y analizar la realidad peruana, que es el elemento étnico y las grandes diferencias sociales y culturales que surcan a la sociedad peruana. Eso es un tema muy delicado que también merece un programa particular y aparte para comentar sobre esa situación. Y yo te diría que en el caso este giro hacia lo que en Perú se llama la caviarización, es decir, Castillo deja de lado a los miembros más radicalizados de Perú Libre y presenta un gabinete caviar. Caviar es un término muy popular en el Perú que hace alusión a aquellos militantes de izquierda, pero que llevan un estilo de vida y sostienen políticas de derecha. Esta caviarización de Pedro Castillo es necesaria para su supervivencia política. Si Pedro Castillo seguía sosteniendo el gabinete anterior de Guido Bellido, que era un militante de izquierda, yo te diría inclusive casi de una pieza de museo, porque su discurso era el castrismo de la década del 50, su continuidad política estaba absolutamente en duda y en virtud de los resortes constitucionales podría ser sometido a la vacancia presidencial, claro, y inmediatamente depuesto. Esto es una necesidad de supervivencia política. El tema de la Asamblea Constituyente, ese programa, yo te diría que está mal planteado por parte de Pedro Castillo. Si él en su plataforma de gobierno hubiese planteado la necesidad de restaurar el equilibrio de poderes, o sea, tocar únicamente la sección
de la sección, digamos, de las instituciones de la Constitución de 1993, la sociedad peruana aceptaría ese paso porque hay un cierto hartazgo de esta falta de gobernabilidad en virtud de la estructuración del Poder Ejecutivo, del Parlamento y del Tribunal Constitucional. Pero ¿cuál es la cuestión? Pedro Castillo y sus aliados plantean la reforma constitucional como un cambio de paradigma del país, o sea, un cambio en la forma de la economía y del crecimiento. Y allí la situación se vuelve espinosa y yo te diría que en virtud de la coalición de actores de poder que tiene al frente Pedro Castillo, esa propuesta es inviable. Primero porque no tiene la suficiente mayoría en el Congreso para lograr sacar una ley declaratoria de la necesidad de reforma constitucional y de ende llamar un plebiscito para que el pueblo apruebe la reforma constitucional. Es bastante complejo el proceso de constitución. La segunda situación es que tampoco Pedro Castillo puede llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para asentar un núcleo mínimo de coincidencias que incluya la futura reforma constitucional. Y la otra es, yo te diría, la circunstancia sociológica. El libre mercado para todo el pueblo peruano es un sentido común. Y poner en tela de juicio el libre mercado significa disparar posiciones absolutamente radicalizadas. Los opositores a Pedro Castillo, la élite limeña y las clases medias urbanas, que han crecido enormemente en los últimos 15 años, identifican esta posición directamente como el comunismo, irreductible. Claro. No hay forma de negociación. Claro. Y por la parte de Pedro Castillo, la posición se va debilitando porque también la posibilidad de reforma constitucional dispara todas las diferencias de carácter regional. Por ejemplo, los peruanos del norte del Perú van a demandar capítulos especiales en el cual se garantice la inversión del Estado en materia de infraestructura. Los departamentos del sur del Perú van a demandar, como ya es un tema de agenda bastante controvertido al día de la fecha, por ejemplo, el manejo de los recursos naturales. En este caso, el gas de Camisea, que es en la cual la empresa argentina Techin tiene una gran participación y que es el principal centro de explotación y de extracción de gas y petróleo, que es obviamente exportado a China y a los otros mercados asiáticos. Y tenemos a la élite limeña, que obviamente no va a permitir que toda esta estructuración económica y por ende con un impacto social, que hasta el momento a nivel, yo te diría que a nivel resultado exitoso, sea cuestionado. En la historia peruana solamente hubo 3 momentos en la cual el sistema yo te diría este sistema, la continuidad del orden colonial crujió. Uno fue en el famoso oncenio de Leguía, entre 1919 y 1932, en la cual el gobierno dictatorial de Augusto Leguía inició el ciclo de reformas modernizadoras del Estado peruano, que para nosotros como argentinos lo habíamos vivido a finales del siglo XIX. La otra fue la reforma agraria del general Velasco, luego del golpe militar de 1967, en la cual se decretó el fin de los latifundios, con la particularidad de que esta dictadura era una dictadura de militares y de izquierda. Bien. Salvo esos hechos puntuales, te puedo decir que no hay ningún otro intento reformista en el Perú que haya tenido éxito. Se está embarcando en una especie de callejón sin salida en ese sentido, Castillo. Está embarcando exactamente, se está Ariel, embarcando en un callejón sin salida. Ha sido muy claro, te agradezco, nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo, pero bueno, queda mucho todavía por pensar y reflexionar sobre el tema de Perú, que seguramente va a seguir apareciendo en la agenda de la política internacional. Muchísimas gracias. A vos, Bien, eso fue todo. Nos quedamos lamentablemente sin tiempo, quedaron muchas cosas por seguir conversando. Aparentemente, todo indica que la inestabilidad política del Perú no parece irse a ningún lado, ¿no? El nuevo presidente gana una elección bastante complicada en una sociedad muy dividida, como muy bien explicaba Ariel, por múltiples clivajes territoriales e ideológicos y por un proyecto político que tiene como gran, propuesta una reforma constitucional que se ve cada vez más difícil de lograr. Lo tendremos que charlar seguramente en próximos programas y como saben pueden volver a ver este
capítulo de Chat Internacional en nuestro portal de noticias de la universidad, en Unidiversidad, o en el canal 30 de la televisión digital abierta. Muchas gracias y hasta el próximo programa.